tal? Buenas tardes a todos. Un gusto. Pues muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a todos por conectarse. Por aquí ya veo que estamos ya 60 personas. Vamos a entrar de lleno a la presentación de las primeras 5 mejores prácticas. Eh, Como bien les comentó Lino, o sea, vamos a repartirlas en 3 masterclass. Esta es la primera de 3. Por consecuente, hoy vamos a ver estas 10. Me voy a enfocar en estas primeras 5. Mientras proyecto, les comento un poco de mi experiencia. Por ahí ya Lino me apoyó presentándome. Como él bien comentó, yo soy David Lobatos. Yo soy arquitecto y estoy especializado en negocio inmobiliario. Ya llevo dedicándome a la parte de negocio inmobiliario desde hace 12 años, participando tanto en la conceptualización, planeación y administración de proyectos de todo tipo en el segmento inmobiliario. Cuando me refiero a tipo es departamentos, industria, comercio, proyectos mixtos, proyectos comerciales también. Entonces, asesorando pues a empresas, asesorando a fondos, desarrolladores en distintos alcances, ¿no? Digo, ya más adelante, cuando estemos conviviendo un poco más en diplomado, pues bueno, podremos adentrarnos mucho más a que conozcan también parte de toda la experiencia que nosotros tenemos y es justo lo que queremos aportarles a ustedes. Entonces, pues bueno, vámonos directo entonces a proyectar. Me gustaría que me confirmen si ven la pantalla para ahí a través del chat pueden comentarme. Había unas Listo. personas que por ahí comentaban que no la habían visto el material, pero bueno, listo, gracias. Muy bien, entonces vamos arrancando. Tenemos 10 por avanzar, nos vamos a tomar 5 o 6 minutos con cada una. Es importante comentarles esto previo al inicio. Evidentemente, vamos hoy a abordar desde un punto muy general cada uno de las mejoras, de las prácticas, pero pues en el diplomado las vamos a abordar de una manera mucho más detallada. E inclusive hay algunos puntos en específico en los cuales dedicamos sesiones completas o inclusive grupo de secciones completas dependiendo de la importancia y o complejidad de los temas, ¿no? Entonces, me gustaría que si hay dudas en específico, las escriban por favor a través del chat. También aquí está Pepe Limón y está también Lino, quienes me van a apoyar a cualquier duda de cualquier tema que esté platicando, aunque al final vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, vamos arrancándonos con las primeras 5 de las 30 mejores prácticas del negocio inmobiliario. Primero les voy a explicar nuestra metodología. Nosotros en consulta tenemos una metodología propia que es una adaptación al negocio inmobiliario, totalmente enfocado a esto, de la administración profesional de proyectos, ¿no? Entonces, más adelante explicamos como a más detalle de dónde nace esta metodología y demás, pero es importante explicar los 3 principales eh, tiempos o procesos sobre los cuales pasan todo tipo de negocio en el tema inmobiliario, ¿no? Es decir, la vida de cualquier proyecto pasa por estas 3 etapas. La primera etapa es la etapa de generación, la segunda etapa es la etapa de integración y la tercera etapa es desarrollo y cierre. Todos los proyectos pasan por estas 3 etapas, ¿va? En independencia de que de repente posiblemente una etapa pase muy rápido u otra no se visualice específicamente y nos pasemos directo a la tercera, pero es importante la primera, la segunda y la tercera y ahorita van a entender específicamente por qué. La etapa de generación es la etapa en la cual estamos conceptualizando un nuevo negocio inmobiliario, ¿va? Es una etapa en la cual evaluamos los proyectos y con base en esta evaluación definimos unas bases del negocio con las cuales decidimos una aportación o decidimos una inversión en un proyecto y tenemos como desde todas las aristas identificado cuál es el potencial que tiene ese proyecto y entonces en esta etapa generamos valor a un negocio, ¿no? Entonces esa etapa es una etapa de generación. Posiblemente muchas personas se van a sentir más relacionadas con palabras como
posiblemente evaluación o posiblemente conceptualización de proyecto, pero al final en nuestra metodología, en este Canvas inmobiliario que es una metodología propia de consulta, le denominamos generación. Después, una vez saliendo de esta etapa de generación y una vez que ya están determinadas las bases sobre las cuales vamos a hacer este negocio y que ya se confirmó la viabilidad de un proyecto, pasamos a una etapa de integración. La etapa de integración específicamente, como lo dice la palabra, es en donde se integran todos los recursos necesarios para poder comercializar y construir un proyecto. Entonces, en esta etapa es en donde se integran permisos, licencias, proyectos, créditos, inversionistas, estrategias, listas de precio, brochures. Básicamente, todos los documentos y estrategias que necesitamos para poder llevar a cabo la construcción y comercialización de un proyecto, ¿no? Esto también incluye la planeación a detalle de todo el desarrollo de proyectos. Entonces, la etapa de integración es este periodo entre la determinación de un proyecto, es decir, las bases de un negocio y que iniciemos a vender o construir un proyecto. Una vez que ya tenemos esta planeación detallada y que ya tenemos los documentos que necesitamos o los recursos que necesitamos para poder construir o vender, nos pasamos a la etapa de desarrollo y cierre. La etapa de desarrollo específicamente es la comercialización y la construcción del proyecto. Y el cierre es la entrega de las unidades al cliente final en su caso y la repartición de las utilidades que se hayan generado del negocio y también incluye pues el cierre de todo tipo de contratos, acuerdos, términos legales, repartición de dividendos, utilidades y demás, ¿no? Eh, la etapa de desarrollo y cierre incurre una administración mucho más profunda que vamos a revisar a detalle también en el diplomado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una metodología específica para la administración de proyectos, ¿no? Pero también esta metodología abarca también la etapa de integración, es decir, la etapa de planeación del proyecto y por supuesto la etapa de generación en donde estamos conceptualizando un proyecto nuevo. Entonces, para nosotros es importante explicarles de inicio esta metodología porque la van a estar viendo durante todo el diplomado y durante clase por clase nos vamos a ir de orden cronológico desde la etapa de generación hasta el desarrollo y cierre de un proyecto inmobiliario al cabo de todas las sesiones de este diplomado, ¿no? Entonces, cuando nos estén escuchando hablar de la etapa de generación, entonces es esa etapa de factibilidad del negocio. Cuando nos escuchen de la parte de integración, es esta etapa en la que gestionamos, que tenemos proyecto y obtenemos todo lo necesario para construir y vender. Y el desarrollo y el cierre es la construcción, la venta y la entrega de las unidades y cierre administrativo del proyecto. ¿Vale? Entonces, les recuerdo si tienen alguna duda en específico, este, a través del chat podemos estar resolviendo cualquier duda, y vamos a dar un espacio. Dicho esto, nos vamos a las mejores prácticas. La primera mejor práctica es justo la etapa de conceptualización. La etapa de conceptualización de un proyecto es clave porque en esta etapa se determina cuál es el valor y el potencial de un proyecto. En esta etapa, que justo hablaríamos de nuestro Canvas inmobiliario, la etapa específicamente de generación, integra actividades muy importantes como el estudio de mercado, como la parte preliminar de un modelo financiero para poder entender si el proyecto es viable. También incurre cuestiones como regulatorias, es decir, ver qué es lo que sí se puede hacer en el proyecto con base a las normas o a los reglamentos que nos dicte el municipio, el estado y demás, ¿no? Entonces, esta etapa de conceptualización del proyecto incurre, por una parte, ciertos análisis y estudios, pero por otra parte también incurre una planeación específica de las tareas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, en esta etapa, que es en la etapa inicial de los proyectos, es donde vamos a determinar
empezando por una de las cuestiones más importantes del negocio, que es las ganancias, ¿no? En esta etapa de conceptualización, en donde estamos generando un proyecto nuevo, es en donde evaluamos el potencial de este proyecto y con base en esa evaluación de potencial, podemos entonces determinar cuánto es lo que vale el proyecto, cuánto es lo que me va a costar hacer ese proyecto y por consecuente, cuál es la ganancia que yo voy a obtener de este proyecto. Entonces, esto es viéndolo desde una parte financiera, ¿no? Es decir, viéndolo como negocio. Pero la conceptualización de un proyecto también tiene mucho que ver con la parte de mercado, ¿no? Con la parte del producto que le vas a ofrecer a un cliente. Entonces, por un lado, es validar el potencial del negocio, pero por otro lado también es evaluar cuál es el producto que tú vas a darle a los clientes y que este producto esté completamente alineado a las necesidades de ese cliente al cual tú le vas a vender. Entonces, en esta etapa de conceptualización también es importante porque se determina las características que va a tener ese proyecto el cual tú vas a salir a vender y busca cumplir con las necesidades de ese cliente al que tú vas a llegar. Porque de nada sirve crear un producto o crear un proyecto que al final pues es al gusto del desarrollador o es al gusto de los participantes del proyecto, pero no el cliente al que va a llegar, ¿no? Entonces, en esa etapa de conceptualización es importante escuchar y entender cuáles son las necesidades del cliente al cual vamos a dirigir el proyecto y por consecuente, pues alinear esas necesidades a la conceptualización del proyecto, ¿no? Entonces, esta etapa de conceptualización, tanto por la parte de definición de proyecto como por la parte de definición de negocio, es súper importante y es clave porque con base en esta etapa, pues es que se determina el rumbo o las bases que va a seguir el negocio inmobiliario durante las siguientes etapas, ¿no? La segunda, esa es una pieza clave para el negocio inmobiliario. Seguramente han escuchado pues de los avalúos, ¿no? Los avalúos inmobiliarios de terreno. Los avalúos inmobiliarios de terreno, lo típico para darle valor a lo que la tierra cuesta, pues pues buscan comparables, ¿no? Y dicen, oye, pues mi vecino lo vende en 500 pesos, o el de enfrente, o el de allá, el de la otra esquina y demás, y se hace un análisis de una zona para identificar, pues, en cuánto están vendiendo los terrenos en la zona, y por consecuente, pues yo le pongo precio a mi terreno, ¿no? Esa es una forma más comercial, o vamos a decir, inclusive muchos bancos lo utilizan para poder determinar pues valores o inclusive para determinar impuestos y demás, pero en el negocio inmobiliario la tierra vale lo que se puede hacer en ella. Por consecuente, la etapa de generación o esa etapa de conceptualización del proyecto que platicábamos hace unos minutos es importante porque nos va a permitir identificar el potencial que tiene ese terreno y cuál es el proyecto que se puede hacer allí. Entonces, con base en ese potencial que tiene ese terreno de ingresos, hablando específicamente, pues es que se determina el valor del terreno sobre el cual se va a hacer ese proyecto, ¿no? Entonces, típicamente en el negocio inmobiliario, lo que se hace es valuar el terreno con base en los ingresos que puede generar ese terreno. Entonces, se hace una evaluación del potencial del terreno y con base en eso se dictamina un ingreso potencial y ese ingreso potencial multiplicado por un porcentaje que es el que se le asigna al terreno, es lo que nos va a dar el valor del terreno en ese negocio. Este porcentaje que les comenté hace un minuto es variable, ¿no? ¿Y de qué depende? Pues bueno, depende de la capacidad que tenga el terreno, es decir, del potencial que tenga ese terreno. Entre mayor, por ejemplo, hablemos de densidad, ¿no? Entre mayor densidad tenga un terreno, cuando me refiero a densidad es el número de unidades que se pueden construir, por ejemplo, en un terreno. Entre mayor cantidad de unidades se puedan construir, pues normalmente, típicamente, más vale.
entre más metros cuadrados se puedan construir en altura o en masa de construcción total, pues entonces el terreno vale más, ¿no? Es decir, el terreno va a tener como ciertas variaciones o este porcentaje sobre el cual se va a tasar el terreno va a tener variaciones dependiendo de varias cuestiones. Por ejemplo, si es un proyecto de venta, si es un proyecto de renta, si es un proyecto en el cual es un proyecto de lotes, o es un proyecto de departamentos, es un proyecto comercial, o es un proyecto de hotel, ¿no? Estas cuestiones y estas diferenciaciones o evaluaciones del terreno con base en los ingresos, la vamos a ver a detalle en el diplomado para decirles, oye, ¿cuánto es el porcentaje correcto para vivienda social? ¿Cuál es el porcentaje correcto para vivienda residencial? El porcentaje para industria, para comercio, para renta, para venta, ¿no? Entonces, y ese porcentaje es el que nos va a permitir valuar el terreno, porque como les decíamos en un inicio, el terreno vale lo que se puede hacer encima de él. Si tienen alguna duda, algo en particular, adelante de las preguntas en el chat. Aquí está Pepe y Lino que me pueden apoyar. Nos vamos a la número, a ver, permítanme que esto se brincó una, perdón, listo, me regreso a la 3. El aportante de la tierra no necesariamente debe tener derechos en la participación de la conceptualización del negocio. El aportante de la tierra, entendiendo una aportación como un tipo de compraventa, por decirlo de alguna manera, en donde el terreno se aporta como si fuera una inversión a un negocio y se paga de diversas maneras, pero típicamente se paga o ya sea o con ingresos del proyecto, es decir, con un flujo del proyecto que tú vas recibiendo, o al final, o en ciertas parcialidades, o inclusive con unidades, ¿no? Esta aportación de tierra es un modelo típicamente usado en el negocio inmobiliario contemporáneo, en donde ya el socio, el terreno, el dueño del terreno es partícipe del negocio inmobiliario, ¿no? Pero eso no significa que este aportante del terreno necesariamente deba participar en todo el desarrollo, ¿no? Posiblemente se le da cierta participación en algunas decisiones, en alguna etapa del proyecto, pero no necesariamente es el que participa en la conceptualización del mismo. El aportante del terreno puede ser solamente una persona que, que se vuelve socia de los ingresos o de una participación del proyecto, solamente con una parte pasiva que recibe el recurso destinado específicamente a la tierra, ¿no? Y el desarrollador, que es esta otra figura en donde, que es la encargada de hacer y desarrollar el proyecto al 100% de la conceptualización, de la planeación, del seguimiento y del control de todo lo que se necesita para que el proyecto sea una realidad, es el que toma las decisiones, el que consigue, el que contrata, el que da el seguimiento y el que se asegura del cumplimiento de los objetivos del proyecto. Entonces, el aportante de la tierra no necesariamente participa en la conceptualización, pero puede participar. En el diplomado también veremos las diferentes formas de participación de los aportantes en los negocios. Los acuerdos pueden ser muy variados, pero les aportaremos a ustedes pues nuestros conocimientos de nuestra experiencia, qué es lo que sucede típicamente en un proyecto, pero no necesariamente el aportante tiene tanta participación en la planeación o en la conceptualización del proyecto. En el punto número 4 y el penúltimo que les voy a presentar el día de hoy es un contrato de promesa de aportación o de compra-venta nos da una ventana con garantía para estudios de factibilidad. De hecho, justo antes de entrar aquí a la Masterclass estaba platicando con un cliente justo de esta etapa, ¿no? Esta etapa es tan importante porque nos da un espacio de tiempo entre la compra o aportación del terreno y la intención de comprarlo, ¿no? Vamos a pensar, voy a poner un ejemplo para que sea mucho más claro.
conocemos un terreno y queremos, y ya le evaluamos así a ojo de buen cubero, ya podemos saber que pues, tiene el potencial posiblemente para hacer una plaza comercial y ya nos acercamos, él ya nos dijo su pretensión económica por la compra o aportación del terreno y pues lo que seguiría pues es directamente revisar la parte legal, irnos con un notario y firmar una compraventa, ¿no? O una aportación. Sin embargo, un contrato intermedio, que es el contrato de promesa de aportación o de compraventa, nos permite tener un espacio de tiempo o un plazo de gracia, una ventana de tiempo, que es como la tenemos aquí, que nos permite hacer los estudios de factibilidad que confirman la viabilidad del negocio que queremos hacer allí. Es decir, yo de inicio a mí ese terreno me gusta para una plaza comercial, pero yo no he hecho los estudios suficientes para determinar que sí es viable, que tiene los rendimientos que se puede hacer, que con base en la norma sí se puede construir en esos metros cuadrados y demás. Entonces, este contrato de promesa, en este contrato de promesa se establecen las condiciones de compra, es decir, las condiciones base de precio, plazo y demás, pero nos da un espacio de tiempo para nosotros poder hacer los estudios de factibilidad. ¿Qué son estos estudios de factibilidad? Pues bueno, el estudio de mercado, el análisis financiero, un plan de negocios, un dictamen legal, un dictamen regulatorio, que nos permite entonces confirmar que el proyecto que nosotros pretendemos hacer en ese terreno sí es viable. Y una vez que se confirme esa viabilidad, entonces ahora sí pasamos a una compraventa o a una aportación de terreno, ¿no? Entonces, este tipo de contratos son ya usados y ya son conocidos en el medio inmobiliario y nos permiten tener esta cierta garantía o este tipo de espacio para poder hacer estos estudios, ¿no? Entonces, es importante, primero, siempre tener amarrado cualquier tipo de negociación con un dueño de terreno en un acuerdo, ¿no? Entonces, este contrato nos permite tener un acuerdo firmado entre mi intención de comprar el terreno, tu intención de venderla y las condiciones bajo las cuales va a suceder, pero me permite un espacio de tiempo para yo hacer los estudios de factibilidad. Y por último, este, la quinta práctica que yo les voy a presentar es el negocio inmobiliario es un negocio de millones, por lo que cuidar todas las aristas es fundamental. La legal, la técnica, la comercial, la financiera, la fiscal, las relaciones, entre otras, ¿no? Justo el ejemplo que les comentaba hace un minuto del tema de la aportación de este terreno para comercio, pues es un ejemplo claro, ¿no? Porque al final es importante tener cuidadas las aristas legales, es decir, por ejemplo, que ese terreno pues no tiene ningún gravamen, que ese terreno, la titularidad de ese terreno es correcta, que no hay ninguna hipoteca o que tiene todos los documentos en regla. La parte técnica, por ejemplo, pues es que no tenga, no sé, en el caso del sureste, que no tenga un cenote o que no tenga un ducto de algún servicio en general o cuestiones del suelo, ¿no? Cuestiones del suelo que a través de, no sé, una mecánica de suelos nos pueda arrojar que el terreno pues tiene alguna cuestión que es importante considerar para la parte de costeo. En la parte comercial, pues como les comentaba en la etapa de conceptualización, es súper importante entender sí quién es mi competencia, es decir, qué proyectos en la zona en donde yo quiero desarrollar el proyecto, qué es lo que están vendiendo y en qué condiciones están vendiendo para yo ofrecer algo similar, pero es importante entender también las necesidades del cliente al cual yo le voy a vender. Entonces, en este análisis comercial nos permite, uno, determinar qué es lo que se puede hacer con base en las características del terreno, pero también qué es lo que se necesita hacer con base en las necesidades del mercado. La parte financiera nos va a permitir identificar el potencial del terreno, el potencial del proyecto en ingresos, calcular el costeo del proyecto y por consecuente medir cuál es mi utilidad o mi ganancia de hacer ese proyecto. La parte fiscal nos va a poder ayudar también a revisar cuál es la forma de legal fiscal de aportar ese terreno.
o de colaborar con algunos otros socios para el desarrollo de un proyecto que incurra posiblemente en un ahorro de impuestos para el desarrollo del proyecto, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia legal que me permite hacer más eficiente fiscalmente un proyecto? Y así como estas, varias, ¿no? Entonces, un negocio inmobiliario es un negocio de muchos factores, en donde muchos factores se involucran y cada uno de estos factores que se involucran en los proyectos son tan importantes el uno como el otro, se interrelacionan entre ellos y toda esta interrelación y todos estos factores los vamos a revisar a detalle en las sesiones del diplomado, ¿no? Entonces, eh, le voy a dar la palabra a Pepe para que continúe con las otras cinco. No sin antes agradecer pues la presencia de todas las personas que hoy están aquí acompañándonos y agradeciendo también los comentarios en el chat. Ahorita, en lo que Pepe platica de las siguientes cinco, yo voy a ir contestando aquellas que existan ahí en el chat para dar salida y claridad a esas dudas. Eh, Pepe, voy a dejar de proyectar para que tú proyectes Va, y, perfecto. y listo. Hasta aquí, Gracias. no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta que quiera levantar su mano o le seguimos. Fíjate que por ahí, Pepe, bueno, está David levantando su mano, pero en la última práctica que comentabas, David, hay una palabra que dice fiscal. No sé si nos puedas decir algo respecto a esa parte. A lo mejor por ahí nos faltó puntualizar. Sí, justo como comentaba, la parte fiscal está íntimamente relacionada con la parte legal porque nos va a permitir, a través de un análisis o una estrategia fiscal, determinar cuál es la mejor estrategia, tal cual, de desarrollar el proyecto o de asociarme con las personas con las cuales yo pretendo hacer un desarrollo inmobiliario y evaluar las diferentes opciones sobre las cuales yo puedo participar en el proyecto que involucren pues una mejora de una estrategia fiscal legal que involucre un menor pago de impuestos o que me convenga dentro de lo legal, pues hacer una figura o una estrategia que me permita pues operar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, en la parte fiscal, durante el diplomado también vamos a tener algunos invitados que nos van a platicar un poco más a detalle de esta parte, pero pues en resumen, pues es eso, ¿no? En la parte fiscal es evaluar formas u opciones de desarrollar o aportar terrenos que nos permitan ser más ágiles en la parte legal y posiblemente tener menos implicaciones fiscales, es decir, impuestos. Perfecto. Entonces, por ahí tenía su mano levantada David. Si quieres abrir tu micrófono, David, por favor. Sí, gracias. Este, David Ibarra de Chihuahua. Y quería enfatizar un poco, Tocayo, en ese tema 5. ¿Por qué? Porque normalmente cuando te vas a una ciudad pequeña, 1 millón de habitantes, más o menos 200,000, 800, 1,400,000, hay 5, 6 o 7 familias que son las dueñas del bien raíz. 5 o 7 familias que son dueñas y prácticamente no creces si esas familias no son emprendedoras y no quieren desarrollarte. Entonces, lo que quería resaltar aquí es lo importante que es trabajar con socios que son familiares y tienes que lidiar con el hijo, con la tía, porque la mamá no, o con el segundo matrimonio. Entonces, acompañarlos a todos para integrarlos y guiarlos para que eventualmente lleguen a firmar ese contrato para que los puedan medio amarrar, que no se deshaga el trato cuando lleguen a la misma notaría y que se acuerden de algún conflicto del tío, del primo, del cuñado, de la segunda esposa, si es que no están intestados, y que entiendan lo que es un fideicomiso para poderlo meter esa herramienta y poder controlar un poquito todo eso. ¿Por qué te lo comento? No tengo nada que enseñarte de la cuestión técnica, de arquitectura, de investigación de mercado. Todo eso lo dominas, etcétera. Pero esa parte humana hace que las cosas ya cuando están listas se caigan por lo que tú quieras. Desde se enfermó la abuelita, se encaprichó, todo lo que es la dinámica familiar. Y a menos de que no estemos conscientes de ese factor que no controlamos, todo el trabajo que hicimos por 6 meses, pues estaba en 2 días porque hubo algún problema Sí, familiar que se ofendieron.
Entonces, nada más Sí, quería resaltar totalmente. la importancia de eso que estás manejando. Sí, de las relaciones. Sí, no, totalmente. De hecho, parte de la administración de un proyecto incurre la administración de las relaciones de los involucrados clave, ¿no? Cuando nos referimos a involucrados clave son aquellas personas que tienen cierta influencia en los proyectos, sean o no sean socios, porque el que sea socio no significa que entonces sí puedes votar. Hay muchas personas, votar me refiero a pues, tomar una decisión, ¿no? Hay muchas personas que tienen cierto nivel de influencia en los proyectos que aunque no sean necesariamente tus clientes o tus socios o el aportante del terreno, también tienen cierta influencia en los proyectos y es importante administrar esas relaciones para que pues, el proyecto y las expectativas que se tienen del proyecto estén bien alineadas para desarrollar el proyecto. De hecho, este tema específicamente lo vamos a revisar también en el diplomado, en la parte justo de la administración de las relaciones con involucrados clave y el levantamiento de las expectativas de cada uno de esos involucrados para cumplir en medida de lo posible, con todo lo que se espera en este desarrollo de negocio, ¿no? Entonces, muchas gracias, David, por tu participación. Perfecto. ¿Alguien más, colegas, para que pueda continuar con su participación? Pepe, ¿alguien que quiera tomar la palabra o le seguimos? Están muy callados. Le seguimos. Le seguimos. Va, adelante, Pepe. Gracias. Bueno, por ahí también yo creo que David y Mauricio me van a estar ahí apoyando con el chat. Cualquier duda que pueda ir surgiendo, pues adelante, ¿no? Siguiendo con estas primeras 10 prácticas, pasamos a la número 6 y nos vamos con la que dice plan de negocio y plan de proyecto, dos documentos que minimizan los riesgos. Y ahorita lo que viene en paréntesis, que es respondiendo el antes, el qué y el cómo, es una manera, digamos, muy sencilla y resumida de explicar qué es lo que hace el plan de negocio, qué significa el plan de negocio y qué significa el plan de proyecto. En nuestra metodología, como lo platicó David, en la etapa de generación, que es la etapa de conceptualización, nosotros la finalizamos o la concluimos con un plan de negocio. Y la etapa de integración, una tarea muy importante que nosotros hacemos y que es un documento muy importante, porque al final se va a convertir en el marco de referencia con el cual vamos a desarrollar y administrar lo que sigue del proyecto, que básicamente es la venta y la construcción, y obviamente una serie de cosas importantes como administración de los cambios, pero al final ese plan de proyecto nos tiene que responder el cómo, ¿no? Se convierte en la receta de cocina. Entonces, tener estos dos documentos es de suma importancia, al menos, y aunque sea un proyecto inmobiliario pequeño, tan pequeño como 4 departamentos si quieren. Hace poco nos tocó participar con un proyecto de esa naturaleza y le decíamos, bueno, mira, por el tamaño del proyecto, a lo mejor hay ciertas cosas que no son tan relevantes porque no hay tanto riesgo en un proyecto tan pequeño, pero sí es necesario tener muy claras cuáles son los objetivos del proyecto. Eso vendrá en el plan de negocio. O sea, ¿qué es lo que tú esperas del proyecto? ¿Qué es lo que el proyecto tendría que lograr? ¿Qué indicadores financieros? ¿Qué indicadores de tiempos? ¿Qué indicadores operativos? Etcétera, ¿no? Y el plan de proyecto, por otro lado, pues se convierte en esa ruta, en esa guía que se va a tener que seguir, ya sea el desarrollador, quien administra el proyecto, el arquitecto, básicamente todos los involucrados que estén dentro de este proyecto inmobiliario, pues va a ser un marco de referencia a ellos para poder darle ese seguimiento y esa guía al proyecto, ¿no? Entonces, digamos que en resumidas cuentas, los dos documentos nos tienen que responder el qué voy a desarrollar, plan de negocio, y cómo lo voy a desarrollar, plan de proyecto, ¿va? Eh, Obviamente, para poder desarrollar y para poder aterrizar estos dos documentos, pues hay una serie de información importante que se tiene que hacer con antelación. Pues para el plan de negocio, como lo platicaba David, pues hay que llegar primero con un estudio de mercado, un estudio regulatorio, a lo mejor con algunas prefactibilidades,
entender muy bien qué es cuál es el uso de suelo del terreno, cuál es el valor del terreno, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que nos van a llevar al final a poder generar ese plan de negocio. Y lo mismo va a suceder con el plan de proyecto. Pero para llegar a ese plan de proyecto, necesito mucha más información, mucho más detalle. A lo mejor ya voy a necesitar un proyecto ejecutivo, ya voy a tener mucha más certeza del presupuesto base porque ya voy a tener manera de cuantificar el proyecto. Eh, Voy a tener mucho más claridad de cuáles son los riesgos y cómo tengo que atacar esos riesgos. Entonces, bueno, al final, estos dos documentos dependen de una serie de actividades previas que se tienen que realizar y que se van que van a concluir en estos dos documentos, ¿no? Pero bueno, no importa si tu proyecto es pequeñito o si es un proyecto de miles de millones de pesos, al final tener estos dos te da, digamos que una certeza, una guía, le pone pies y cabeza al proyecto inmobiliario y le pone un orden, ¿no? Un orden y una guía que se tiene que seguir y unos objetivos que se tienen que cumplir, ¿no? Ese sería la práctica número 6. En cuanto a la práctica número 7, el desarrollador es un fee-based company, en donde cobra fees más una utilidad. Estamos acostumbrados a que el desarrollador, a veces incluso confundimos al desarrollador con el constructor, pues no son las dos, no son lo mismo, ¿no? El constructor pues va a pegar los ladrillos, para decirlo de una manera sencilla, y el desarrollador es el que va a estar detrás de esa planeación del proyecto, de conseguir el dinero, de conceptualizar el proyecto, de juntar a todo este equipo, al constructor, a los arquitectos, a los gestores, al broker del crédito puente, a las mismas instituciones financieras, al fiduciario, si es que hay un fideicomiso, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollador es esta figura que va a conceptualizar y que va a darle un orden a todo este proyecto. Y como tal, el mismo desarrollador depende también de su estructura. Hay desarrolladores, tenemos un caso aquí en Guadalajara, es un cliente de nosotros que hizo su primer proyecto inmobiliario, no chiquito, la verdad es que se fue un proyecto mediano grande, de 77 departamentos, si no mal recuerdo, y su estructura eran tres personas. Él era el director general, tenía una abogada y tenía a su administradora. Todo lo demás era tercerizado. Entonces, ese tipo de desarrolladores, pues a lo mejor sí van a ir por un poco más de utilidad, no va a haber tantos fees que él pudiera cobrar. O el fee del desarrollador, que es uno de los que tiene que cobrar, pues tendrá que ser un fee relativamente pequeño. Ahorita más adelante vamos a hablar justamente de ese fee. Pero si tu estructura es muy grande, en donde tienes un equipo comercial, donde tienes un equipo que conceptualiza el proyecto, o sea, digamos que haces dentro de tu propia desarrolladora, tienes la capacidad de hacer un estudio de mercado, tienes la capacidad de hacer un proyecto conceptual arquitectónico, eh, tienes la capacidad de gestoría con las autoridades y con el municipio, o sea, ya estamos hablando de un desarrollador mucho más grande, pues naturalmente esos trabajos que está haciendo el desarrollador valen, ¿no? Y se tiene que, digamos, ya sea que el desarrollador funcione como un prestador de servicios, o si es su propio proyecto, pues se tiene que pagar estos mismos servicios que se está autoprestando al proyecto, ¿no? Empresas, por ejemplo, como, no sé si conocen MRP, es un desarrollador de centros comerciales. Ellos funcionan pues de cierta manera como un fee-based company, en donde tienen ellos ya una base instalada de inversionistas o incluso son fondos de inversión privados, en donde ellos mismos, o sea, el fondo de inversión pone la lana para que ellos desarrollen un proyecto, pero pues básicamente funcionan como un prestador de servicios, o sea, sí llevan una participación al final del proyecto, es una participación un poco más pequeña porque no están poniendo el capital o no están poniendo el dinero, sino que más bien están poniendo el conocimiento y la estructura para poder desarrollar, construir y vender o comercializar este proyecto, pero pues al final ellos tienen que cobrar ciertos fees. Fee por una comisión de ventas si es que tienes un equipo interno, un fee por la planeación del proyecto, que esto quiere decir
entre el 1.5 o 2% del valor del proyecto. Un fee a lo mejor por la gestoría, por tramitar los permisos, licencias, etcétera, si es que nuevamente tienes esa estructura dentro de tu desarrolladora. Digamos que de fees que a lo mejor pudieran ser un poco más pequeños, que vamos a revisar a mucho más detalle en el diplomado, pero que al final convierten al desarrollador como esta figura que es una empresa basada en cobrar fees y que se convierte en un prestador de servicios probablemente para un, un fondo de inversión o si son ellos mismos los que están poniendo el capital, pues al final el trabajo que están haciendo también vale y también debería de ser cobrado. Además de que se van a llevar unas utilidades. ¿De qué dependerá cuántas utilidades? Pues obviamente de cuál es la participación del desarrollador, tanto en capital como en know-how, ¿no? Pero tenemos que empezar a ver que el desarrollador funciona de esta manera, ¿no? Para darles un ejemplo, aquí en México, los fees que pudiera llegar a cobrar un desarrollador, eh, si contamos el fee de desarrollador, comisiones, más planeación, pues pudiéramos estar hablando de hasta un 8 o 9%, ¿no? Del valor del proyecto, es decir, de los ingresos del proyecto. En Estados Unidos es similar. En Estados Unidos los desarrolladores o los developers funcionan así. Hay un fondo de inversión o hay algún fondeador y básicamente el developer es un prestador de servicios y cobra un fee del 12, 13%, dependiendo cuáles son las actividades que va a realizar. Si son menos actividades o de las que el desarrollador es menos, tiene menos responsabilidad, pues va a cobrar menos, ¿no? Entonces, en México ya empieza a suceder también esto del fee-based company, pero pues al final tenemos que irlo, digamos que descubriendo, tenemos que ir empezando a quitarnos de la cabeza que el desarrollador solamente se va por un tema de utilidad, porque al final el riesgo que está llevando el desarrollador a lo largo de todo el proyecto, desde el principio, pues es muchísimo más que el mismo constructor o que los gestores o que los arquitectos, porque ellos están funcionando como un prestador, unos prestadores de servicios, ¿no? Y en el caso que les comentaba al inicio de este cliente que su estructura era de 3 personas, pues naturalmente sus fees se reducen mucho, porque al final, pues tu capacidad de hacer muchas cosas, pues se ve reducida. Prácticamente todo lo tienen que tercerizar. No está mal. Al final dependerá de cada uno de los desarrolladores cuál es el modelo de negocio que tú como desarrollador quieres seguir, ¿no? Pero si dentro de tu estructura es una estructura grandota, pues entonces utiliza esa estructura, ¿no? Y utilízala no nada más para tus proyectos, a lo mejor para otros proyectos. ¿Va? Eh, Les decía, justo, fee del desarrollador tiene que estar alineado a la complejidad, experiencia, tamaño y nivel de involucramiento del desarrollador. El fee del desarrollador, como les decía ahorita, si quitamos de lado el tema comercial y solamente nos enfocamos en la parte de planeación, en la parte de administración del proyecto, el fee del desarrollador podría ir desde un 3,5% hasta un 5, 6% cuando mucho, en proyectos más, a lo mejor un poco menos grandes o más complejos. ¿A qué me refiero con esto? Un proyecto, no podemos determinar que todos los proyectos valen lo mismo. Aquí va a depender de qué tipo de proyecto es. Un proyecto de usos mixtos es mucho más complejo que un proyecto con un solo uso de suelo. Un proyecto de 4 departamentos, como ahorita les decía, un ejemplo, pues es mucho más sencillo de administrar que un proyecto que tiene 500 departamentos, ¿no? La semana pasada estuve en un desarrollo en Ciudad de México, que son 525 departamentos, una locura en un solo edificio, en Reforma. Entonces, totalmente distinto la complejidad, ¿no? La experiencia también del desarrollador cuenta. No es lo mismo un desarrollador que apenas está empezando, que a lo mejor su experiencia es relativamente poca, o que tiene experiencia en algún segmento inmobiliario y quiere incursionar, vamos a suponer que tiene experiencia en residencial
y ahora quiere incursionar en comercial o en hotelero o en turismo. Pues son entes completamente distintos, son animales distintos, se tienen que comer con cubiertos distintos, ¿no? Entonces, de cierta manera, la calidad, el tamaño del proyecto va en función justamente, o más bien el fee del desarrollador va en función de esa complejidad, de esa experiencia, de qué tan grande es el proyecto y sobre todo, cuál va a ser la aportación del desarrollador en el proyecto, o sea, cuál es el involucramiento. Oye, me voy a involucrar nada más en la parte de administración y voy a poner 3 personas, ¿no? Un gerente de proyecto, un coordinador técnico, un coordinador administrativo nada más. Ah, bueno, pues a lo mejor, pues ese nivel de involucramiento, pues es relativamente poco, porque no hay comercialización, porque a lo mejor no hubo algo adicional que se vuelva complejo para el desarrollador, ¿no? Entonces, bueno, va a depender básicamente del tamaño y de la estructura que el desarrollador tenga que poner dentro del proyecto. Pero este fee del desarrollador es importante considerarlo, es algo que usualmente, o no usualmente, no estábamos tan acostumbrados. Cada vez ya los desarrolladores lo conocen, lo empiezan a aplicar dentro de los proyectos. Y ojo, esto me lo decían justamente en el diplomado, en la sesión pasada que tuvimos del que estamos por terminar. eh, no es no es parte de las utilidades. El fee del desarrollador no es parte de las utilidades. El fee del desarrollador viene de la venta del proyecto o viene de la inversión del proyecto, pero no es parte de las utilidades. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el proyecto mismo lo tiene que pagar. Los ingresos que esté generando el proyecto los tiene que pagar. Naturalmente, eso significa que el fee del desarrollador tiene que ir alineado al flujo efectivo, porque si nos ponemos a cobrar un fee de desarrollador desde el día uno, pues naturalmente estamos mermando el flujo efectivo para otras cosas que son críticas para el proyecto, como permisos y licencias, como proyecto ejecutivo, pago de factibilidades, etcétera, ¿no? Entonces, también este fee tiene que estar alineado a ese flujo efectivo, ¿va? Eh, la número 9, el siguiente nivel de indicador financiero es el EVA. El EVA es el Economic Value Added o el valor económico agregado. Se los voy a escribir aquí. EVA igual a Economic Value Added. Y nosotros decimos que para poder medir o digamos que nosotros tenemos 3 niveles para poder medir un proyecto desde el punto de vista financiero. El primer nivel, en cuanto a complejidad, pues es la utilidad. La utilidad, pues es muy sencillo, ¿no? Mis ingresos menos el total de egresos, o sea, menos mis costos, menos mis gastos de administración, menos algún costo financiero, menos impuestos, pues me da una utilidad neta, ¿no? Ese es el primero. Y esa utilidad neta, pues tendrá que rondar entre un 10, un 20, 25% del segmento en el que estemos, ¿no? Nosotros decimos que una utilidad del 15% es una utilidad pues aceptable, es una buena utilidad, es una utilidad que el proyecto pues digamos que tiene con qué, ¿no? Obviamente tenemos que tratar de incrementar esa utilidad, pero 15% digamos que sería como el piso, ¿no? O el mínimo esperado. Ese es el primer nivel. El segundo nivel tiene que ver cuando analizamos la TIR. La TIR, a diferencia de la utilidad, lo que la utilidad nos está diciendo es, pues el resultado del negocio es este, ¿no? Son 20 pesos. Ok. Lo que la TIR nos va a decir es, esos 20 pesos, ¿en cuánto tiempo los está recuperando? Entonces, la TIR, si bien es un porcentaje, es un indicador, es una tasa de interés, es una tasa de descuento, mejor dicho, esa tasa interna de retorno, lo que nos está diciendo es, está contemplando el tiempo y el capital para haber generado esos 20 pesos de utilidad. Es decir, cuánto dinero le tuvimos que meter a este proyecto inmobiliario para que generara 20 pesos y en cuánto tiempo generó esos 20 pesos.
¿Ok? Ese es el segundo nivel. Y el tercer nivel tiene que ver justamente con el Economic Value Added. El Economic Value Added, si bien contemplamos aquí la TIR, no es nada más contemplarla como el indicador o como esta tasa de descuento y como esta, pues sí, justamente esta tasa que nos dice qué tan rápido estamos recuperando lo invertido en el proyecto, sino que también se vuelve o tenemos que comparar esa TIR contra un indicador que se llama WACC, que aquí también se los voy a escribir, WACC, que es el Weighted Average Cost of Capital, o el costo promedio ponderado del capital. El costo promedio ponderado del capital, para explicarlo de manera rápida y sencilla, es tomar en consideración todas las fuentes de financiamiento que está obteniendo el proyecto y cuánto le cuestan al proyecto. Sin embargo, también toma en consideración la proporción. ¿Por qué? El banco a lo mejor nos va a prestar una parte de la inversión requerida, pero a lo mejor un inversionista ángel que puso capital semilla, pues nos prestó también dinero a un cierto costo de capital, a una cierta tasa de interés. Entonces, no valen lo mismo, pero tampoco nos prestaron la misma cantidad. Entonces, justamente lo que hace la UAC es ponderar ese costo financiero, ese costo, ese capital que se está invirtiendo en este proyecto, y contra eso tendríamos que comparar la TIR. Porque en caso de que la TIR sea menor que esa tasa, esa WACC, pues entonces el proyecto no va a ser capaz de poder pagar ese financiamiento o esos financiamientos, ¿no? Otra manera también de ver el Economic Value Added, esa es una, comparándolo con la TIR. Y la segunda sería, ok, si yo le tuve que meter 5 pesos para poder generar estos 20 que decíamos, pues estos 5 pesos, si yo los metiera en otro proyecto, si yo los metiera en CETES, que ahorita los CETES pues están bastante bien en comparación con otros instrumentos financieros, eh, y que son muy seguros. Si yo lo metiera en un fondo de inversión de cualquier banco, diga Actinver, un fondo de inversión de riesgo medio o alto, eh, que me va a generar un rendimiento a lo mejor de un 12, 13, 14% anual, versus meterlo a lo mejor en algunas acciones, algún portafolio de acciones, etcétera. Digamos que en otros instrumentos financieros, pues bueno, ¿qué me conviene más? ¿No? O sea, el proyecto inmobiliario, en teoría, debería de ser mucho mejor que meterlo en todos estos, ¿no? Pero hay que hacer la comparación, ¿no? No todos los proyectos son tan nobles, o no todos los proyectos son tan este, financieramente, digamos que exitosos. Todo va a depender de justamente el tiempo que nos va a tomar recuperar esa inversión. Eh, y otra manera también de analizar la EVA o de llegar a la EVA es cuando consideramos o cuando a nuestra utilidad neta le quitamos justamente este costo del capital, pero con una tasa de interés que normalmente es esta WACC, ¿no? Entonces, si nosotros como desarrolladores o como inversionistas le metimos 5 pesos a este proyecto, y a esos 5 pesos que tienen un costo financiero, a lo largo del tiempo que haya estado estancado entre comillas, ese dinero en ese proyecto, si se lo resto a la utilidad neta, pues en teoría esa debería de ser también una manera de ver la EVA, ¿no? O sea, realmente, ¿qué valor económico fue el que yo gané? ¿No? Entonces, es un tercer nivel que yo estoy muy seguro que casi nadie utiliza, este, y que al final nos permite entender qué tan bueno fue un proyecto versus probablemente otro proyecto que tengamos o versus otros instrumentos financieros que están en el mercado, pero que si lo vemos desde el punto de vista comercial, podemos decirle al cliente, a ver, este es
realmente este es el valor económico agregado que va a tener tu inversión en este proyecto. Si tú lo inviertes aquí, vas a ganar esto. Si lo inviertes esto mismo en otros instrumentos, vas a generar X, ¿no? Y tiene que ser menor, obviamente. Entonces, es una manera también de comercialmente darle ese giro al speech, ¿no? De venta. Déjenme, les voy a borrar aquí. Ay, perdón. Y entonces, me voy a la última. La última tiene que ver con la matriz de atractividad versus competitividad. Nos da elementos para determinar nuestra posición en el desarrollo de un proyecto inmobiliario. ¿Qué es esto de la matriz de atractividad versus competitividad? Bueno, se los platico y se los dibujo rápidamente, pero la matriz de atractividad versus competitividad es una matriz creada por McKinsey, una de las grandes consultoras de negocios, y básicamente lo que dice en esta matriz, ellos están midiendo dos factores, atractividad, aquí le voy a poner una A de atractividad, y la competitividad. La atractividad tiene que ver con el mercado en el que nos vamos a enfocar. Tiene que ver con qué tan bondadoso, qué tan maduro, si es oportunista a lo mejor el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, al final, este eje de la Y, donde viene la atractividad, pues del uno básicamente en tres escalones, del uno al 3 nos está diciendo, en realidad la matriz se compone de nueve cuadrantes, pero pues son 3 y 3, ¿no? Entonces al final hay 9 cuadritos. Pero justamente lo que nos está diciendo es, pues obviamente entre más atractivo sea el mercado, eso quiere decir, si nuestro proyecto inmobiliario está dentro de un océano azul, donde somos los únicos con un proyecto totalmente diferenciado al de la competencia, pues naturalmente vamos a estar en este cuadrante, ¿no? Si, por ejemplo, somos uno más del montón, como pudiera ser, no sé, a lo mejor vivienda de nivel socioeconómico bajo, o sea, vivienda social, pues no hay muchos diferenciadores, ahí más bien pues nos volvemos, los desarrolladores de ese tipo de viviendas se vuelven como unas maquinitas que construyen, ¿no? Básicamente es una maquinaria que no puede parar y no puede dejar de construir. Entonces, pues hay poco atractivo, digamos, en ese tipo de proyectos, pero al final, pues son buenos, ¿no? O sea, por eso siguen existiendo estas desarrolladoras y por eso siguen existiendo los proyectos, aunque últimamente hay un gran déficit, pero eso tiene que ver con otra cosa. Eh, y bueno, al final este factor de atractividad va a depender de qué tan atractivo es un mercado para un proyecto en específico que tengamos nosotros en mente lanzar. Y por otro lado, el tema de competitividad, que también va del 1 al 3, nos va a determinar qué tan competitivos somos nosotros como desarrolladores en un segmento en específico. Es decir, el ejemplo que les decía ahorita, si yo soy un desarrollador residencial y toda mi vida he sido desarrollador residencial, pues probablemente mi competitividad va a ser bastante alta. Yo voy a estar a lo mejor en este cuadrante, ¿no? Pero si un día decido convertirme o que quiero incursionar en el mercado comercial, en plazas comerciales o industrial, que ahorita está muy de moda con el tema del nearshoring, pues bueno, a lo mejor no, pues no soy bueno, no soy tan competitivo. Sin embargo, vamos a quedarnos con el ejemplo del nearshoring, que ahorita está en auge. Hay mercados bastante atractivos. Si nos cae una oportunidad de hacer un proyecto industrial en el que nosotros no somos competitivos, pero el mercado ahí está y hay una necesidad real, pues probablemente vamos a encontrarnos en este cuadrante, ¿no? Aquí voy a tachar el 3, pero básicamente nos vamos a encontrar en un mercado muy atractivo en donde yo no soy competitivo. ¿Pero qué significa esto? Ok, ya determiné cuál es mi posición. Aquí yo me voy a posicionar y esta es una manera en donde puedo negociar o puedo buscar algún socio, un co-desarrollador, o puedo buscar algún desarrollador industrial y yo solamente volverme un inversionista en este negocio,
y que él lo maneje. Él es el experto en hacer industrial. Yo no le sé. Yo voy a mantener una participación pasiva. Pero si nos vamos justamente al tema del fee del desarrollador, a lo que comentábamos también de las utilidades del negocio, pues naturalmente mi participación tendrá que ser menor, porque no estoy aportando tanto conocimiento a este mercado. Pero si estoy poniendo dinero, pues entonces ahí ya estoy equilibrando las canicas, ¿no? Entonces, es una manera, simplemente esta matriz, de determinar qué posición competitiva versus un mercado en específico vamos a tener, y es una manera, digamos que muy gráfica, muy sencilla, incluso de determinar o de seleccionar proyectos inmobiliarios. A los desarrolladores ya medianones grandes les llueven terrenos en aportación, les llueven terrenos para que los compren y desarrollen. Entonces, de cierta manera, esto es una herramienta que les puede permitir eh, pues seleccionar cuáles son los mejores proyectos, tomando en cuenta esta matriz de atractividad versus competitividad, ¿no? Lo veremos a mucho más detalle, pero es una manera, digamos que resumida de poderlo comentar y explicar, ¿no?